Infiltración mundial. De Salvador Borrego Escalante. Capítulo 6. Hilo, Berlín, Ginebra, Moscú. Los daños de la Unión Soviética en su primer año de guerra. El asesinato de Reinhard Heydrich. Las estrategias de Erwin Rommel contra la fuga de secretos en el norte de África. La devastación del petróleo de la URSS. La investigación de la Gestapo en Suiza. La tragedia de la Operación Azul. El papel que tomó la infiltración para la derrota en Stalingrado. La rendición de Friedrich Paulus. Alarma de la Internacional Roja. La URSS se hallaba en muy grave situación al iniciarse su segundo año de guerra. El siguiente cuadro daba una idea de sus terribles pérdidas. Las vitales zonas trigueras de Rusia Blanca y Ucrania se hallaban totalmente en poder de los alemanes. Las bajas del Ejército Rojo ascendían a 6 millones de hombres. Stalin había lanzado en el invierno de 1941 y 42 todo lo que tenía a su alcance, pero solo recuperó angostas y desoladas fajas de terreno. Ciertamente había causado 1 millón de bajas a los alemanes y había complicado las cosas a varios ejércitos, pero no logró derrotar a ninguno de los 12 ejércitos. Estos continuaban firmes en un frente de 2.000 kilómetros de extensión y de 1.000 kilómetros de profundidad, dentro de Rusia. La ofensiva soviética iniciada el 6 de diciembre de 1941 perdió fuerza en febrero de 1942 y se desplomó en marzo. Al terminar febrero comenzaban a llegar reservas alemanas y lo que el Ejército Rojo había recuperado en el invierno volvió a perderlo con grandes derrotas al entrar la primavera. En la península de Kerch, recuperada por los rojos en invierno, un contraataque del 11º Ejército alemán, copó y destrozó a los ejércitos soviéticos 44, 47 y 51. Los soviéticos perdieron ahí 180.000 prisioneros, 1.303 cañones, 3.814 vehículos, 343 tanques, 323 aviones y 16 barcos con pertrechos. En Sebastopol, la fortaleza más grande del mundo, con trincheras múltiples que totalizaban 350 kilómetros. El Ejército Rojo sufrió otra gran derrota. Ahí tuvo 35.000 muertos y perdió 90.000 prisioneros, 622 cañones, 778 morteros y una gran cantidad de diversos pertrechos. En Rsev, al poniente de Moscú, una cuña soviética fue aniquilada. Las bajas de los rusos ascendieron ahí a más de 100.000 soldados, entre muertos y prisioneros, 220 tanques y 788 cañones. Además de esas grandes batallas, otras muchas acciones de menor alcance, en diversos puntos del frente, estaban siendo adversas para los soviéticos. Estos atacaban con grandes fuerzas y despreciando sus propias bajas, pero se encontraron con un rival altamente adiestrado y que no retrocedía. Tanto las clases, cabos y sargentos, como los oficiales alemanes tenían mejor preparación y más iniciativa que sus adversarios. Integraban secciones o compañías muy diestras en destruir tanques, formaban baterías de cañones con personal muy experimentados que hacían cálculos rápidos y ajustados el tiro para destruir los centros vitales de una columna atacante. Sargento y cabo alemanes hacían que sus hombres conservaran los nervios firmes y esperaran en sus puestos hasta que los rojos estuvieran a 50 metros de distancia. Por esa manera de combatir, en 70 días rechazó 180 ataques. Frente a sus posiciones se contaron 12.500 cadáveres del enemigo. La 257ª había tenido 652 muertos, 1.633 heridos y 1.689 bajas por congelación. Esto se repetía en cientos de sectores. El marxismo, ideología en peligro de muerte, necesitaba ayuda, que en forma de armamento y abastecimiento le estaban enviando sus dos principales protectores, pero también necesitaba saber más secretos acerca de la ofensiva alemana, y de esto último, se encargaba el movimiento de infiltración. Para la primavera de 1942, el alto mando alemán preparó una ofensiva en el sector sur del frente.
debería empezar el 18 de mayo. El plan respectivo se denominó con la clave Fridericus. La infiltración se enteró de ese plan y con la complicidad de varios jefes de los servicios de comunicación del Estado Mayor General, transmitió el 5 de mayo, una gran cantidad de informes a Ginebra, donde fueron en el acto retransmitidos a Moscú. La ofensiva Fridericus, que empezaría el 18 de mayo, tendía a destruir los ejércitos del mariscal Timoschenko. El mariscal von Back dirigiría la operación valiéndose de los ejércitos sexto, 16º y primero blindado. En Kharkov se había formado un gigantesco centro para el abasto de esos tres ejércitos. Los sitios escogidos para irrumpir en el frente soviético estaban ya seleccionados. Conociendo ese plan, el mando soviético se anticipó a la ofensiva de los alemanes y el 12 de mayo el mariscal Timoschenko lanzó 3 ejércitos. Los sitios escogidos para irrumpir en el frente soviético estaban ya seleccionados. Conociendo ese plan, el mando soviético se anticipó a la ofensiva de los alemanes y el 12 de mayo el mariscal Timoschenko lanzó 3 ejércitos soviéticos muy poderosos para acercar al sexto ejército alemán y capturar Kharkov. Timoschenko conocía la ubicación de las divisiones del sexto ejército y golpeó en los sitios más débiles. Logró avanzar durante 5 días. Una de sus columnas llegó a 20 kilómetros de Kharkov, por el norte, en tanto que la otra rebasó Kharkov 100 kilómetros por el sur, y estaba ya a las puertas de Poltava, cuartel general de von Back. La situación para los alemanes era muy delicada. El sexto ejército se hallaba en una situación muy comprometida y una gran cantidad de abastecimiento corría peligro en Kharkov. Sin embargo, había un hecho positivo. 6 divisiones del sexto ejército estaban presentando resistencia a 16 divisiones del 280 ejército soviético. Los jirones del frente alemán roto no se habían desplomado. Von Back disponía de 2 ejércitos para contraatacar, pero dadas sus ubicaciones no podían hacerlo más que en una sola ala. Von Back dudaba que eso pudiera dar buenos resultados. En ese momento sus jefes del Estado Mayor no eran como en el año anterior, el general Trescau, infiltrado de alto peligro, sino el general Sudenstern. Este alentó a von Back a lanzar la contraofensiva y la ayudó activamente a improvisar los preparativos al empezar el 6º día de la ofensiva soviética. El general von Back lanzó la contraofensiva. El asalto alemán rompió los pilares laterales de la ofensiva soviética y penetró hacia el oriente, luego giró hacia el norte. La contraofensiva alemana tuvo éxito. El primer ejército de von Kleist logró enlazar con el sexto, que se hallaban en grave situación, y entonces los papeles quedaron invertidos. Los ejércitos soviéticos 28, 6 y 58 se vieron súbitamente encerrados en un cerco de fuego. Ahora ya no trataban de avanzar, sino de romper el cerco. A la noche siguiente se repitió la escena. Esta vez los soldados rusos eran apoyados por varios T-34. Cuando un punto de apoyo alemán era rebasado por los rusos y luego recuperado por los alemanes, la Wehrmacht encontraba cadáveres alemanes con el cráneo partido, cadáveres mutilados. La lucha era de una crueldad inconmensurable. Al tercer día los rusos desistieron de proseguir sus ataques para romper el cerco. Los 2 comandantes supremos del sexto y quinto séptimo ejército soviéticos, generales Gordovniansky y Podlas, así como sus oficiales de Estado Mayor habían caído en el campo de batalla. Había terminado la gran batalla. Timoschenko había sido derrotado. Cayeron prisioneros 239.306 soldados soviéticos, 2.064 tanques y 1.249 cañones, además de una enorme cantidad de abastecimiento, proyectiles y armas menores, tales como 300.000 fusiles. Fueron derribados 540 aviones. Una vez más se evidenció que la URSS no podía triunfar con sus propios medios. De febrero a mayo de 1942 habían quedado fuera de combate 10 ejércitos soviéticos. Ciertamente había más reservas humanas, pero era necesario adiestrarlas y equiparlas, y para esta tarea se necesitaba tiempo. También es cierto que Roosevelt y Churchill estaban enviando armas cada vez en mayor cantidad,
pero también para recibirlas y dominar sus manejos se requería tiempo. En esos días se esperaba una nueva ofensiva alemana y había gran tensión en el Kremlin. La preocupación era compartida por la Internacional Comunista en todo el mundo. También había tensión entre los infiltrados. El movimiento de infiltración en Alemania veía con ansiedad cómo fracasaban las ofensivas soviéticas, cómo se recuperaba el ejército alemán y cómo se preparaban nuevas operaciones. Se sabía que en los grandes laboratorios de Peenemünde, se estaba experimentando con un nuevo tipo de proyectiles, el V-1 y el cohete estratosférico V-2, y se temía que estas armas pudieran entrar en acción en un futuro próximo. Rouse le retransmitía la información a Ginebra, Suiza, y de allí pasaba a Moscú, pero a pesar de saber cómo se les iba a pegar con fuerza, la inteligencia soviética no podía hacer nada y menos cómo contrarrestar las ofensivas alemanas. Alarmada, la infiltración apremió en 1942 a todas sus ramas para auxiliar a la URSS, que se hallaba en el peor momento de su existencia. A fines de mayo los pastores protestantes Hans Kornfeld, de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Iglesia Evangélica Alemana, y Dietrich Bonhoeffer, viajaron a Estocolmo, Suecia, a entrevistarse con el obispo anglicano George Bell, de Chichester, Inglaterra. Ambos eran conspiradores muy activos y su viaje fue posible mediante documentos falsos que les facilitaron el almirante Canaris y el general Astor, del servicio de contraespionaje. Los pastores Kornfeld y Bonhoeffer le llevaron al obispo anglicano Bell una abundante información. El plan de integrar un gobierno con un rey Pelele a la cabeza, había sido definitivamente descartado a principios de 1942 y se había convenido en forma un régimen de coalición encabezado por el general Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor, por el general Hammerstein y por los laídes procomunistas Leuchner y Jacobo Kaiser. Este nuevo régimen se comprometía a hacer cesar la lucha anticomunista y a derogar en el acto las leyes de Nuremberg que restringían las actividades políticas de los judíos. El círculo de Kreisau coordinaba secretamente las labores de conspiración en el campo militar, en el político y en el religioso, y tendía puentes para que convergieran hacia un mismo fin los comunistas, los demócratas cristianos, los luteranos y los católicos que formaban parte de la conjura. Se hablaba de crear un socialismo cristiano, en que todos los hombres coexistieran como hermanos estableciendo nexos entre las corrientes democráticas y las marxistas. El padre de Alto invocaba argumentos teológicos en contra de la posición de la Iglesia, la cual había prohibido toda cooperación con el comunismo al que calificó de intrínsecamente perverso. El doctor Goerdeler, otro de los coordinadores de la infiltración, también fue a Suecia a entrevistarse con los banqueros Marcus y Jacob Wallenberg, de Londres, amigos suyos desde años antes. Hizo el viaje en abril, también con la ayuda de Canaris, a fin de informar respecto a los progresos de los planes para derrocar a Hitler y formar un nuevo gobierno. Paralelamente a esas conjuras, en Suiza funcionaba una central soviética de espionaje bajo la jefatura de Alexandre Rado, especializado en la escuela Sechyodria de la URSS. Disfrazaba sus actividades tras una sociedad de cartografía GeoPress, dedicada a la fabricación de mapas. Rado dirigía a 20 subjefes radicados en Alemania, que disponían de 300 agentes profesionales. Rado tenía también un agente en la Sociedad de las Naciones, un lituano judío apellidado Isaac, y otra agente en el Vaticano designado con la clave del Lili del Vaticano. La misión de estos era conseguir información secreta para enviarla a Moscú. Rado y sus agentes eran muy eficaces, pero su actividad se hallaba dentro del viejo cuadro de espionaje que causaba daños aislados. Lo que verdaderamente estaban poniendo a Alemania en peligro era el movimiento de infiltración. El almirante Canaris protegía a los conjurados. La Gestapo, policía secreta, había sido formada por Göring y Himmler, mediante una rigurosa selección de personal, pero logró deslizarse en ella un infiltrado muy importante, el criminalista Arthur Neve. El teniente coronel Slabrendorf dice que Neve era, por decirlo así, un cordero disfrazado con piel de zorro, acérrimo antinazi en uniforme de general de las SS. Era de los cercanos colaboradores de Himmler y se enteraba de secretos útiles para alertar y proteger al movimiento de infiltración.
Arthur Neve procuraba cumplir muy eficazmente sus tareas y se fingía admirador de Hitler. Nuestras obligaciones militares, decía Slabrendorf, debían ser ejecutadas meticulosamente porque ella nos proporcionaba la pantalla necesaria para cubrir nuestras actividades clandestinas. Es decir, en los tres principales organismos que cuidaban la seguridad interna de Alemania, contraespionaje, Tribunal Superior del Ejército y Gestapo, había infiltrados. Así se explica que la infiltración pudiera realizar hazañas que nunca se habían realizado contra la seguridad de una nación, hazañas que el espionaje clásico no era capaz de llevar a cabo. Llegó a ocurrir que un plan aprobado por Hitler, en Berlín, tardara solo 10 horas en llegar al mando soviético, en el Kremlin. La clave de esta eficacia la tenía el general Feigebel, jefe del servicio de comunicaciones de la Comandancia Suprema del Ejército Alemán. Reinhard Heydrich, subjefe de la Gestapo, deducía que un hombre correo no podía cruzar las líneas. La comunicación debía ser por radio. Así dispuso de ingeniosos cazadores de ondas que lograron seguir un rastro y mediante triangulaciones radiogoniométricas localizaron el sitio de una emisora. El radiotelegrafista fue capturado. Mediante amenazas por un lado y ofertas de perdón y recompensas por otro, la Gestapo consiguió que el operador se prestara a continuar actuando como de costumbre. Y fue el hilo para capturar al grupo llamado Capilla Roja. Como jefes figuraban Harrow y Schulze-Boysen, del Ministerio del Aire. Durante varios años habían estado transmitiendo a la URSS esporádicamente secretos acerca de la aviación y de movimiento estratégico de los sectores acerca de la aviación y de movimientos estratégicos de los sectores norte y sur. Después de un proceso de meses, 70 ejecuciones pusieron fin al personal de Capilla Roja. Pero ese era solo un tentáculo y no el más importante de los infiltrados que radiaban secretos. Varios miembros de la Gestapo suponían que Capilla Roja era la única culpable de las fugas de secreto que habían ocurrido durante 1941, eso estaba dentro de lo posible. En el primer semestre de 1942 no se tenía ya nuevas pruebas de que los soviéticos siguieran recibiendo secretos, pero se sospechaba que se continuaba recibiéndolos. Heydrich desconfiaba. Y más por intuición que por huellas concretas, pensaba que había una filtración en el alto mando alemán. Concretamente recelaba del almirante Canaris. A principios de 1942 la Gestapo capturó a un tal Dr. Strassmann. Sospechoso y se le averiguó que tenía conexiones con 2 empleados del general Aster. O sea el segundo de Canaris. Heydrich quiso continuar la investigación con sumo tacto. Sin tocar por de pronto a Aster, para no alertar a los posibles culpables y evitar que se sumergirán. Desconfiar del almirante que había realizado una carrera intachable y que había sido uno de los primeros partidarios de Hitler cuando éste llegó al poder. Parecía insensato, pero algo le decía Heydrich que Canaris era falso, que realizaba un doble juego. Por el general Neve infiltrado en la Gestapo, Canaris sabía que Heydrich recelaba de él, al parecer porque muchísimo de los pasos de los conjurados dejaron huellas, pero alguien pensó en un audaz golpe para matar a Heydrich. Precisamente en esos días fue el mismo Canaris, que hizo saber a sus aliados en el extranjero, que estaba en gravísimo peligro, y que él no podía liquidar a Heydrich porque enseñaría las manos. Fue así como el israelita J. E. Sireni, partidario de la URSS y radicado en Londres, aconsejó al Intelligence Service británico que arrojará un comando de paracaidistas judíos detrás de las líneas alemanas para asesinar a Heydrich. En efecto, a mediados de mayo un avión de la RAF arrojó en Checoslovaquia a Jan Kubis, Josep Gebeit y a otros más. Estos sabían que Heydrich se alojaba en una casa de campo cerca de Praga y que usaban un Mercedes descapotable para ir a su oficina de la capital checa. No llevaba escolta. Iba uniforme y únicamente lo acompañaban su chofer. Lo acecharon en el camino y lograron arrojarle una bomba de manufactura inglesa. Mortalmente herido, Heydrich sacó su pistola e hizo fuego, pero enseguida se desplomó moribundo y 5 días después falleció. Jacques Delaure, que luchó en el movimiento secreto antinazi en Francia,
dice. En Lidice la Gestapo encontró depósitos de armas, propaganda antinazi, gran cantidad de víveres racionados para ayudar a los agentes y una emisora clandestina. En la iglesia de San Carlos Borromeo se ocultaban 100 miembros de la resistencia. La Gestapo sacó de Lidice a las mujeres y a los niños, y pidió que los culpables fueran entregados. Nadie se entregó, ni nadie fue denunciado. Entonces se cañoneó a la aldea hasta arrasarla. Entre paréntesis. Después la propaganda aliada denunciaría estos actos como una venganza, escondiendo el hecho de la evacuación de civiles inocentes y que los terroristas habían hecho un crimen sin bandera contra el protector adjunto de Bohemia y Moravia. El asesinato de Reinhard Heydrich fue, por 2 años más, la salvación de los eminentes infiltrados. El Mediterráneo, tonel sin fondo de pertrechos. En febrero de 1941, el 8º ejército inglés consumaba el aniquilamiento del 10º ejército italiano en Libia, en el norte de África. Al costo de 1927 bajas, los ingleses capturaron 130.000 italianos, 1.240 cañones y 500 tanques, y penetraron 800 kilómetros en Libia. Hitler preparaba entonces la campaña contra la URSS, pero movió a la 10ª Cuerpo Aéreo del general Gisler para que 3 divisiones alemanas al mando del general Erwin Rommel se trasladara al África para auxiliar a los italianos. En ese mismo mes de marzo Adolf Hitler expidió las directivas 22 y 28, dándole a Rommel que no atacará porque aún no recibía completa las 3 divisiones que se le habían asignado. La infiltración hizo llegar el contenido de esas directivas al general Wavell, jefe supremo británico en África, pero resulta que Rommel vio ciertas posibilidades tácticas de atacar y hizo el 31 de marzo, en la región de El Agheila. Solo disponía de la 5ª División Ligera Alemana y de algunas unidades menores de tanques. El general Wavell descansaba ese día en El Cairo, y no creyó que se tratara de un ataque formal, ya que Rommel no tenía fuerzas suficientes ni autorización de Hitler. Esa circunstancia potenció la audacia del general Rommel. Los ingleses fueron tomados por sorpresa. En pocos días caerían prisioneros 5 generales ingleses. Rommel disponía de muy pocos tanques, pero a los cañones antiaéreos de 88 milímetros de diámetro los hacía rendir como si fuera tanques. Llevaba levantadores de polvo para hacer creer a los ingleses que tenía considerables fuerzas. La temperatura era de 50 grados a la sombra, y en la noche descendía a 8 grados. El ejército inglés fue arrollado. Una parte se encerró en Tobruk y el resto retrocedió hasta la frontera egipcia. En ese mes Rommel recuperó los 800 kilómetros que habían perdido los italianos, con excepción del puerto de Tobruk, que quedó sitiado. El fulminante avance había sorprendido a los ingleses y también al Estado Mayor General alemán. El general Franz Holder envió a África al general von Paulus a estudiar la situación. Von Paulus discutió acaloradamente con Rommel y le echó en cara que se estaba arriesgando demasiado. Ambos hablaban distintos lenguajes. Paulus era cauto en exceso, y Rommel era temerariamente audaz. En esos días el Afrika Korps comenzó a padecer la escasez de abastecimientos. Los ingleses habían reforzado su flota y su aviación en el Mediterráneo. La flota italiana disponía de 6 acorazados, 29 cruceros, 59 destructores, 69 torpedos y 115 submarinos, pero no se empeñaban en ningún combate a fondo. Además, los ingleses estaban siendo secretamente informados con fecha y nombre de puertos de salida de mercantes que llevaban pertrechos al África. El 22 de junio hundieron el barco Prusia, que conducía 600 soldados, 6.000 toneladas de munición, 1.000 toneladas de alimento y 320 vehículos. Los italianos sospechaban de una fuga de secretos con respecto a las pérdidas marinas. En Italia había muchos funcionarios ligados a la masonería con personajes extranjeros, y tomaban tan en serio la hermandad, que cooperaban con ellos aún estando en guerra. Desde el nacimiento del fascismo la masonería vio que era un movimiento popular y quiso tender un puente, que Mussolini aceptó, tal vez en busca de apoyo político. El puente se convirtió más tarde en un conducto para que los secretos del régimen italiano llegaran hasta el Gran Oriente de Londres.
El mismo almirante Mangheri transmitía secreto a los italianos. Contra la opinión de Holder y de von Paulus, Rommel hizo preparativos para atacar Tobruk el 23 de noviembre. Los ingleses se enteraron pormenorizadamente de ese plan y a fin de desbaratarlo organizaron una ofensiva desde la frontera egipcia, que empezaría el día 20. El día 18 las tropas alemanas capturaron a un grupo británico y le encontraron evidencia de que los ingleses conocían el plan de Rommel y de que se le adelantaría atacando el 20 con grandes refuerzos. Rommel pudo hacer algo para prevenir la contraofensiva y cuando los británicos lanzaron su ofensiva fueron duramente golpeados. Durante esa batalla Rommel buscaba afanosamente los depósitos ingleses de agua y combustible, de los cuales pasó a 20 kilómetros de distancia. De haberlos hallado habría logrado una victoria aplastante, pero no pudo reabastecerse y se vio forzado a retroceder ante el empuje de Ritchie. El abastecimiento le seguía fallando decisivamente al Afrika Korps. El Afrika Korps perdió casi todo lo que había ganado y retrocedió 500 kilómetros a través del desierto. El nuevo año de 1942, encontró Rommel cerca del año anterior tratando de reabastecerse. Pero había aprendido algo nuevo. Que los más grandes secretos eran traicionados de algún modo misterioso. Y entonces apareció el rumor de que iba a continuar su retirada, hizo quemar casas en Marsa-el-Brega, para acreditar esa versión y sin dar aviso ni a Roma, ni a Berlín. Lanzó una nueva ofensiva. Rommel consideraba que la batalla en el desierto, debía conducirse como en el mar en una fluida guerra de movimientos y que para eso necesitaba acudir personalmente a todos los puntos críticos. Los ingleses en cambio, se ajustaban al viejo cartabón de mandar desde atrás. Atenidos a los partes de novedades. Que frecuentemente no daban idea exacta de lo que está ocurriendo a cada instante la lucha en el desierto que tenía cambios más rápidos que en la superficie con ríos, carreteras, bosques y montañas. En los 2 primeros días de ofensiva Rommel destrozó una gran parte de las fuerzas blindadas británicas y continuaba adelante. Avances se presentaba en sus propias vanguardias y las alentaba a veces ayudando a desconectar minas pues había sido oficial experto en esa rama durante la Primera Guerra Mundial. El uso de minas cuando los ingleses retrocedían dejaban grandes extensiones de minas a las perillas de las puertas de los edificios abandonados en los cajones de los escritorios. En la nueva ofensiva de febrero de 1942 el Afrika Korps avanzó cientos de kilómetros, destrozó los bastiones de Ber Hacheim, defendiendo por franceses y judíos, y dio un terrible golpe al capturar el puerto de Tobruk donde hizo 33.000 prisioneros. Cuando se enteró de eso, Churchill no lo quería creer. Dice que fue uno de los días más negros de la guerra. Rommel fue ascendido a mariscal. Pero el Afrika Korps tenía un talón de Aquiles, el abastecimiento, que le seguía fallando. El regimiento alemán de reparaciones 548 rehabilitaba rápidamente tanques y camiones, pero había llegado al límite de lo posible. El mariscal Kesselring quería que se capturara la isla de Malta, en el Mediterráneo, para asegurarle el abastecimiento al Afrika Korps. Con vistas a eso la isla fue intensamente bombardeada por la aviación alemana, que retiró aviones del frente soviético y realizó 5.807 misiones de bombardeo. El general Student, que tiempo antes había capturado con paracaidistas la isla de Creta, ya tenía preparada una unidad de paracaidistas que iniciarían el asalto. Detrás de ellos llegarían 70.000 italianos en barcos. Pero Hitler había visto a Mussolini muy titubeante, y le dijo al general Student. Pero, ¿y luego? Puedo asegurarle que lo que sucedería luego, sería que la flota británica de Gibraltar y Alejandría intervendrían. Y entonces vería usted lo que pasara con los italianos. En cuanto llegase en los primeros reportes por radio de las operaciones inglesas, todo el mundo podría rumbo a Sicilia, tanto los barcos de guerra como los transportes italianos y entonces se quedarían usted con sus paracaidistas abandonados en la isla. De todos modos, Kesselring hacía gestiones para la captura de Malta y le decía a Rommel que detuviera su avance delante de Tobruk,
hasta que Malta fuera ocupada para asegurar el abastecimiento. Rommel alegaba que si la operación de Malta dependía de la participación italiana eso iba para largo, y que entre tanto los ingleses estaban recibiendo más refuerzos, incluso abundante material de guerra norteamericano. Decidió jugárselo todo a una carta y continuó la ofensiva. Por segunda vez el octavo ejército británico fue destrozado. El Afrika Korps recuperó los 800 kilómetros que había perdido, llegó hasta la frontera de Egipto y siguió adelante. Vivía del botín que capturaba, del combustible, de los víveres y de los vehículos que arrebataba el enemigo. Dentro de territorio egipcio capturó Soyum, Bagbag, Sidi Barrani, Matru, Fiuke, Ed-Dada y arrollando a las reservas de octavo ejército llegó hasta el Alamein. Era entonces el 30 de junio. El Afrika Korps se hallaba a 85 kilómetros de Alejandría y a 200 de El Cairo. Las embajadas inglesas y americanas quemaban documentos y se disponían a abandonar El Cairo. Los árabes antibritánicos se alistaban a rebelarse contra los ingleses en cuanto los alemanes entraran en Alejandría. En Siria, Irak y Persia también habría levantamientos. Los pueblos árabes estaban inconformes bajo el dominio británico y se inclinaban a cooperar con los alemanes cuando estos llegaron a El Cairo. Turquía también se inclinaría a favor de Alemania. Todo el Oriente Medio era un polvorín. En julio se hallaban a punto de estallar contra Inglaterra. La conclusión del capítulo 6 será en la próxima parte.